Le damos la bienvenida a todos los estudiantes de tercer grado del nivel secundario. Yo soy su maestra Sara Lorenzo y les acompañaré en este proceso de enseñanza y aprendizaje, donde desde nuestro entorno aprenderemos más sobre dos ramas de las ciencias de la naturaleza, la física y la química. Pero antes, acompáñame a observar el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que para salvar tu vida y la de los tuyos, debes tomar estas medidas de manera correcta y consciente. Hola, neurona, ¿cómo estás? Muy bien, maestra Sara, y lista para iniciar la clase del día de hoy. Muy bien. ¿Qué te parece si nos das un resumen de la clase anterior? Por supuesto que sí. En la clase anterior aprendimos el concepto de ley científica y vimos las 3 leyes del movimiento de Isaac Newton, las cuales son ley de la inercia, ley fundamental de la dinámica y ley de acción y reacción, y de ella aprendimos los fundamentos básicos que rigen a cada una. Y por último, realizamos ejercicios con situaciones presentes en la vida diaria. Muy bien, neurona. Y para seguir aprendiendo, vamos con nuestra palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es gravedad. Gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos, atrayéndolos hacia su centro. También podríamos decir que es la fuerza que hace que los cuerpos se dirijan hacia el centro terrestre, por una mutua atracción de la masa del cuerpo y de la Tierra. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es el movimiento de caída libre, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Veamos. Este fue descrito por primera vez por Galileo Galilei. Y para esto vamos a comprobar el día de hoy a través de un experimento. Te invito a que tomes una hoja de papel
y cualquier otro objeto que encuentres en tu casa, pero que sea más pesado que ese papel. Por ejemplo, aquí yo tengo una hoja de papel y una caja. La caja es más pesada que la hoja y la vamos a lanzar desde la misma altura hasta el suelo y vamos a observar lo que sucede. Presta mucha atención. Ambas están a la misma altura y vamos a comprobar cuál de las dos cae primero o si las dos caen al mismo tiempo. ¿Qué crees tú que sucederá? Qué interesante, profesora. ¿Cuál crees tú que cae primero, Neurona? Creo que la caja, porque es más pesada. Veamos si tienes la razón. Las lanzamos ambas y pudimos ver que la caja cayó primero. Pero ahora me gustaría hacerlo nuevamente, pero esta vez con la hoja enrollada. A ver qué sucede. Neurona, ¿qué crees tú que sucederá si enrollamos la hoja y los lanzamos nuevamente? Creo que en esta ocasión la hoja caerá más lento. A ver, tenemos la hoja y la enrollamos. Ahora lanzamos desde la misma altura y lo dejamos caer. ¿Viste lo que sucedió, Neurona? ¡Wow, profesora! Ambos cayeron al mismo tiempo. ¿Sabes por qué? Esto fue lo que quiso explicar Galileo Galilei. Lo que sucede es que cuando un objeto cae más lento se debe a que ese objeto no hace resistencia al aire, por lo cual cae de manera oscilante y por eso no tiene un movimiento en caída libre. Es decir, el movimiento no es rectilíneo uniforme, sino un movimiento oscilante. Ahora bien, cuando la distancia entre el suelo y los dos objetos es pequeña, lo que sucederá es que ambos van a caer al mismo tiempo independientemente del peso o la masa de esos objetos. Galileo Galilei no pudo ser capaz de crear un espacio al vacío, es decir, eliminando todo el aire, por lo cual lo que realizó fue experimentos con objetos de metal de diferentes pesos, unos de 1 kilogramo, otros de 10 kilogramos, y ¿sabes lo que sucedió? Lo mismo que ha ocurrido hoy con nuestra caja y nuestro papel enrollado, que ambos, independientemente del peso, cuando la resistencia al aire es similar, van a llegar de manera simultánea al suelo. ¿Sabes por qué? Esto se debe a la gravedad, porque con las medidas tomadas de manera cuidadosa, sucederá que cerca de la superficie terrestre los objetos tendrán una aceleración constante, es decir, la misma aceleración. ¿Sabes cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre? Según tengo en mi base de datos, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. El valor de la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en la superficie terrestre, pero esta puede variar dependiendo del lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, a medida que nos acercamos a los polos terrestres, esta va a aumentar. Ahora bien, la aceleración de la gravedad, como es aceleración, es una magnitud vectorial. Y dijimos, cuando hablamos de magnitudes físicas, que las magnitudes vectoriales tienen una característica, y es que además de un número y de una unidad de medida, también tienen una dirección y un sentido. Y como la gravedad atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra, es decir, tiene una dirección vertical y un sentido hacia abajo, entonces
el valor de la aceleración de la gravedad será negativo, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. A ver, neurona, ¿hay alguna pregunta de las redes sociales hasta ahora? Justo eso le iba a informar. Un estudiante nos acaba de enviar una pregunta. ¿Y cuál es? Vamos a escuchar. Josué Mariñez, desde San Cristóbal, nos pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento de caída libre de los cuerpos? Interesante pregunta, neurona. Para esto nos acercaremos a la pizarra para poder saber cuáles son las fórmulas o ecuaciones para resolver problemas de caída libre. La primera es la velocidad final. Esta será igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. También podemos calcular la distancia, la cual será igual a la velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2. También la distancia es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Otra fórmula para calcular la distancia es distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Estas son las 4 fórmulas que podemos utilizar para calcular el movimiento de caída libre de los cuerpos. Ahora bien, vamos a resolver un ejercicio. Borramos esto para poder resolver nuestro ejercicio. El ejercicio dice de la siguiente manera. Una pelota se deja caer desde una ventana que se encuentra a 19.6 metros del piso. ¿Qué tiempo tardará en caer y con qué velocidad llegará al suelo? Entonces debemos utilizar una fórmula que contenga todos los datos que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. Utilizaremos la fórmula número 3, la vamos a copiar de este lado. Dijimos que distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a ver cuáles son los datos que nos proporciona nuestro problema. La velocidad inicial será igual a 0. ¿Por qué? Porque la pelota fue lanzada desde el reposo. Entonces, su velocidad inicial era 0. La altura a la cual se encontraba la pelota es de 19.6 metros. Quiere decir que esa es nuestra distancia. La distancia será igual a 19.6 metros, la cual le colocaremos el signo negativo porque va hacia abajo. La pelota estaba en una ventana y cae hacia abajo. El valor de la gravedad será igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo no lo conocemos, es lo que vamos a descubrir, y la velocidad final. Podemos poner tiempo, signo de interrogación, porque no lo conocemos, y velocidad final por igual, un signo de interrogación. Entonces, vamos a resolver nuestro ejercicio.
En esta fórmula vamos a sustituir cada variable por su valor. La primera variable que tenemos es la distancia, que es igual a menos 19.6 metros. Esto será igual a la velocidad inicial, que es 0. Y si lo multiplicamos por el tiempo, todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, más 1/2 de la gravedad. ¿Cuánto dijimos que vale la gravedad? Menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, también al cuadrado. Tenemos entonces, vamos a despejar. Tenemos que el tiempo al cuadrado será igual a menos 19.6 metros, que es mi distancia, dividido entre 1/2 de menos 9.8. 1 por menos 9.8 me dará menos 9.8. Entre 2 será igual a menos 4.9 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esto me dará, neurona, cuando yo divido menos 19.6 metros entre menos 4.9, ¿cuánto dará eso? Da 4, profesora. Muy bien. Entonces tenemos metro se va con metro y me queda segundos al cuadrado. Para yo tener entonces ese cuadrado de ahí eliminado, ¿qué hago? Busco la raíz cuadrada de 4 y esto me dará 2. Entonces, el tiempo será igual a 2 segundos. Ese es el tiempo. Pero también me pide que calcule la velocidad final, la velocidad a la cual cayó la pelota. Para esto tenemos entonces que la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Sustituimos cada variable por su valor. Velocidad final será igual a 0 más la gravedad menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que es 2 segundos. Cuando yo multiplico menos 9.8 por 2, eso me da un total de 19.6. Un segundo de este se va con este segundo y me queda metros por segundo. La velocidad final será igual 19.6 metros por segundo y el tiempo 2 segundos. Ahí resolvimos 2 ejercicios en un solo problema. ¿Todo claro, neurona? Por supuesto que sí. Muchos números, pero todo está muy claro. Sustituimos cada variable por su valor y resolvemos la operación matemática. ¿Qué te parece, neurona, si ahora tenemos una pequeña trivia? A ver si el tema ha sido entendido de manera correcta. Me parece excelente. Escucha, la primera pregunta dice: si se dejan caer desde una ventana una hoja de periódico y una esfera de cobre, pero ambas tienen el mismo peso, ¿cuál crees que llegará primero al suelo y por qué? Espere, estoy analizando. A ver, ambas tienen el mismo peso. Una es una esfera de cobre y el otro una hoja de papel. Pesan lo mismo. ¿Cuál llegará primero al suelo? Entiendo que la esfera de cobre llega primero al suelo,
porque presenta un área menor y recibe menos resistencia al aire. Muy bien. Como el cobre es más pesado que el papel, si ambos tienen el mismo peso, se supone que la esfera de cobre va a ser más pequeña. Aunque pesará lo mismo, esta no hace resistencia al aire, por lo cual caerá primero al suelo. Muy bien, neurona. A ver si me contestas esta. Si una bala es disparada verticalmente hacia arriba con una rapidez o velocidad de 500 metros por segundo, ¿cuál será el valor de la gravedad que deberá usarse para resolver este problema? Un momento. Nuevamente estoy analizando esta pregunta. La respuesta correcta es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, neurona. La gravedad en la superficie terrestre siempre será la misma. Como la bala fue lanzada hacia arriba, entonces esta gravedad será negativa. Muy bien, neurona. Estás aprendiendo. A ver, te tengo una última pregunta. Si desde un edificio muy alto se deja caer una piedra, ¿cuándo será mayor su velocidad? ¿En el primer segundo o en el quinto segundo? Un momento, profesora. Identifico que la respuesta correcta es en el quinto. Muy bien. Si la dejamos caer, entonces su aceleración será mayor en el quinto segundo. Creo que has prestado mucha atención. A ver, neurona, ¿quieres que te explique otro ejercicio? Disculpe, profesora. Me quedó una duda del ejercicio que explicó en la pizarra. ¿Y cuál es tu duda? ¿Me puede explicar nuevamente de dónde salen los 2 segundos? Claro que sí. El tiempo es igual a 2 segundos, pero vamos a ver de dónde salió esto. Te explico. Cuando sustituimos cada variable por su valor, luego entonces procedimos a realizar la operación matemática. Primero, cuando nosotros tenemos aquí 1 por menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, tenemos que dividirlo entre 2. Un medio de esto es la mitad. Entonces tenemos que esta parte del ejercicio nos dio menos 4.9 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, cuando nosotros estamos despejando una fórmula, lo que está sumando pasa restando. Lo que está restando pasa sumando. Si algo está multiplicando, pasa dividiendo, y si está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora bien, si está expresado como exponente, pasa como raíz, y viceversa. Si está como radical, pasará como exponente. Dicho esto, está mucho más claro. Tenemos entonces que esta parte que está aquí multiplicando pasará dividiendo. Por eso está debajo. Multiplicando pasa dividiendo. Entonces, este tiempo que está aquí tiene un exponente, 2. Lo que está como exponente lo pasamos como radical. Yo quería eliminar ese exponente, pero no puedo desaparecerlo. ¿Qué hago? Lo paso como raíz. Entonces, raíz de 4 será igual a 2. Por eso me queda entonces 2 segundos. Yo tenía que 4 segundos al cuadrado era el tiempo. Entonces, ese 2 lo paso como raíz y raíz de 4 es igual a 2. ¿Está todo más claro ahora, neurona? Está todo mucho más claro, profesora, y estoy lista para realizar el resumen.
Pero primero, necesito que todos me presten mucha atención. De acuerdo, te escuchamos. ¿Qué aprendimos el día de hoy? En la clase de hoy, aprendimos acerca del movimiento de caída libre y vimos que cuando dos cuerpos son lanzados al vacío al mismo tiempo, estos caen simultáneamente, siempre y cuando la resistencia al aire sea mínima. Y por último aprendimos que el valor de la gravedad en la superficie terrestre es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, Neurona. Excelente resumen. Espero que tú también hayas podido realizar tu resumen para poder fijar los aprendizajes adquiridos el día de hoy. Si te queda alguna duda, puedes visitar el enlace que aparece en tu pantalla para profundizar más sobre el tema. También puedes socializarlo con tu maestro titular. Hasta la próxima. Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue à cet espace pédagogique préparé pour apprendre le français à la maison. Je suis Jetro Clément, ton prof de français. Estimados estudiantes de tercero de secundaria, sean todos bienvenidos a este espacio preparado para aprender el francés desde casa. Hoy vamos a aprender a orientarnos tomando en cuenta los puntos cardinales. Así que toma tu cuaderno de francés, tu bolígrafo, tu lápiz. Sin olvidar la buena disposición para el aprendizaje. Y vamos a comenzar. Pero antes tenemos una información de suma importancia para compartir contigo. Tu atención, por favor. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y voilà, lavar nuestras manos, usar bien la mascarilla, mantener nuestra distancia física. Esto es proteger nuestra salud, nuestra vida y la de nuestra gente. Tu le sais, et moi aussi. Bonjour, Neon. Bonjour, professeur. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Très bien. Anteriormente aprendimos a hablar de nuestro domicilio tomando en cuenta el verbo habiter. Habitar, residir, morar en presente simple. ¿Te acuerdas de esto? Claro que sí. J'habite a San Jerónimo, Distrito Nacional. Très bien. Por ejemplo, j'habite a Santiago, San Pedro de Macorís, o bien a Barahona. Puede decir cualquier otro espacio, ciudad, región, provincia. Bien.
Maintenant, nous vous présentons notre mot clé du jour. S'orienter. La palabra clave del día. Orientarse. S'orienter. C'est reconnaître le lieu où on se trouve, déterminer sa position par rapport aux points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest pour se guider dans son voyage. Par exemple, dans les champs ou dans les forêts, on a souvent du mal a s'orienter. Orientarse es reconocer el lugar donde se encuentra, determinar su posición con relación a los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, para guiarse en su viaje. Por ejemplo, en los campos muy retirados o en los bosques, a veces se nos hace muy difícil ubicarnos. Très bien. Tu as déjà répondu à cette question. Tu habites où? Ya has respondido a esta pregunta. ¿Dónde vives? J'habite à Santiago. ¿Dónde se encuentra Santiago? C'est une grande ville dans le nord de la République dominicaine. C'est une grande ville dans le nord de la République dominicaine. Es una gran ciudad en el norte de la República Dominicana. También quizás responde, j'habite à El Cercado. Bien. Et maintenant, observez ces phrases. Ahora observen estas expresiones. J'habite dans une ville, vivo en una ciudad. J'habite dans un village, vivo en un pueblo. J'habite à la campagne, vivo en el campo. J'habite à San Francisco, vivo en San Francisco. J'habite à Ocoa, vivo en Ocoa. J'habite à San Juan de la Maguana, vivo en San Juan de la Maguana. Observa ahora estas expresiones como nuevo vocabulario. Zone urbaine. Puede repetirlo conmigo desde la casa, ¿no? Zone urbaine. Un village. Une ville. Un petit village. Une grande ville. Zone rurale. À la campagne. Très bien. Por ejemplo, podemos dar un poco más de información sobre nuestro domicilio. J'habite à San Francisco. C'est une grande ville. Vivo en San Francisco. Es una ciudad grande. J'habite à Ocoa. C'est un petit village. Vivo en Ocoa. Es un pueblo pequeño. J'habite à La Maguana. C'est une communauté rurale située à San Juan de la Maguana. Vivo en La Maguana. Es una comunidad rural situada en San Juan de la Maguana. J'habite à La Vega. Vivo en La Vega. C'est l'une des 32 provinces de la République dominicaine, très connue pour son carnaval. Es una de las 32 provincias de la República Dominicana muy reconocida por su carnaval. Et finalement, j'habite à Polo, vivo en Polo. C'est une communauté rurale de Barahona. Es una comunidad rural de Barahona. Si has observado, en todas estas expresiones hemos usado se. Se apóstrofe e este. Se apóstrofe e este. Significa este
o esta o esto es. Es decir, cuando digo c'est une communauté, es una comunidad. Par exemple, si le pregunto ahora, ¿y tú dónde vives? À la campagne, dans un village, la capitale, un barrio. Très bien. Profesor, algunos de nuestros estudiantes de tercero de secundaria nos reportan su sintonía y nos envían algunas preguntas. Très bien. Vamos a ver. Máximo Abreu, desde Pedernales, nos pregunta: J'habite à Pedernales. Comment on dit provincia en francés? Voilà, merci. Máximo desde Pedernales. Okay. Provincia, province. Province. ¿Puedes repetirlo, Máximo? Province. Très bien. Alors, j'habite à Pedernales. Très bien. Merci. Il y a une autre question, Neurona? Oui, profesor. Yasiris Rodríguez, desde Villamella, nos envía lo siguiente. Moi j'habite à Santiago. C'est la deuxième ville de la République dominicaine. Très bien. J'habite à Santiago. C'est la deuxième ville de la République dominicaine. Très bien. Vivo en Santiago. Es la segunda ciudad de la República Dominicana. Merci, Neurona. Ça a été très bien. Et maintenant, pour nous orienter géographiquement, nous allons apprendre les 4 points cardinaux principaux en français. Le nord, Norte, le sud, sur, l'est, este, l'ouest. oeste. Nord, Norte, sud, sur, est, este, ouest. oeste. Ahora quiero que también aprenda las siguientes palabras en francés. La boussole, La brújula, la boussole, la brújula, la rose de vent, la rosa de los vientos, la rose de vent. la rosa de los vientos. Très bien. Maintenant, nous allons essayer de nous orienter. Ahora vamos a ubicar algunas regiones. Santiago se trouve dans le nord de la République dominicaine. Hein? Santiago se trouve dans le nord de la République dominicaine. Santiago se encuentra en el norte de la República Dominicana. Higüey se trouve à l'est. Higüey se trouve à l'est. Higüey se encuentra en el este. San Cristóbal, c'est une ville située au sud de la République dominicaine. San Cristóbal, c'est une ville située au sud de la République dominicaine. San Cristóbal es una ciudad situada en el sur de la República Dominicana. Barahona se trouve dans le sud. Barahona se trouve dans le sud. Barahona se encuentra en el sur. La Vega, c'est une ville située au nord de la République dominicaine. La Vega, c'est une ville située au nord de la République dominicaine. La Vega es una ciudad situada en el norte de la República Dominicana. ¿Has observado que usamos la expresión se trouve? ¿Ah? Se trouve. Se encuentra. Se encuentra. Très bien. Et maintenant, nous vous invitons à observer la carte
géographique. Te invitamos a que observes el mapa para poder completar este ejercicio. ¿Ya has visto el mapa? Vamos a completar estas oraciones con verdadero o falso, vrai ou faux. ¿Puedes repetirlo? Vrai, Vrai, faux. faux. ¿Ok? Vrai, verdadero, faux, falso. Très bien. Numéro 1. Santiago se trouve dans le sud. ¿Vrai ou faux? Santiago se encuentra en el sur. Faux. Faux. Exactement. Santiago se trouve dans le nord. Numéro 2. Punta Cana se trouve dans le nord. Punta Cana se trouve dans le nord. ¿Vrai ou faux? Punta Cana se encuentra en el norte. Faux. Faux. Exactement. Punta Cana se trouve à l'est, dans l'est de la République. Très bien. Numéro 3. Barahona se trouve dans le sud. Barahona se trouve dans le sud. ¿Vrai ou faux? Barahona se encuentra en el sur. Vrai. Vrai. Excellent. Barahona se trouve dans le sud. Numéro 4. La Vega se trouve dans le nord. La Vega se trouve dans le nord. ¿Vrai ou faux? La Vega se encuentra en el norte. Vrai. Vrai. Très bien. La Vega se trouve dans le nord. Numéro 5. Dajabón se trouve dans le sud. Dajabón se trouve dans le sud. ¿Vrai ou faux? Dajabón se encuentra en el sur. Faux. Exactement. Faux. Dajabón se trouve dans le nord. Très bien. Numéro 6. La Romana se trouve dans l'est. La Romana se trouve dans l'est. ¿Vrai ou faux? La Romana se encuentra en el este. Vrai. Vrai. Excellent. Formidable. La Romana se trouve dans l'est. La Romana se trouve à l'est de la République dominicaine. Et ça a été très bien. Tu as terminé l'exercice. Tú has terminado y estoy seguro que tú también lo has hecho con mucha precisión. Neurona, ¿t'as appris quelque chose aujourd'hui? Prof, comment on dit he aprendido en francés? He aprendido, j'ai appris. ¿Puedes repetirlo? J'ai appris. J'ai appris. Très bien. Mhm. J'ai appris les 4 poètes cardinaux en français. Mhm. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Très bien. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Norte, sur, este, oeste. Très bien, Neurona, ça a été formidable. Mhm. La bússola nos ayuda para no perdernos en nuestros viajes. O por ejemplo, en un bosque. Excellent. Merci, Neurona, pour cette excellente participation. Et recuerde, la brújula no se descarga. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre programme du jour.
Agradecemos siempre tu sintonía. Recuerda, puedes consultar con tu profesor para reforzar lo aprendido y también acceder a la página que aparece en pantalla. Ça a été tout pour aujourd'hui. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Apreciados estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a la clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y es un gusto volver a encontrarnos. Espero que estén muy bien desde sus hogares. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien. Y al igual que todos los estudiantes que se encuentran en sus casas, estoy lista para iniciar la clase del día de hoy. Muy bien. Yo sé que ustedes en casa también están listos. Ahora vamos a lavarnos las manos para comenzar la clase del día de hoy. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Antes de comenzar, es bueno saber qué hicimos en la clase anterior. Neurona, ¿de qué trató esa clase anterior? En la clase anterior aprendimos que el artículo de divulgación es un texto que informa a un público general. Su autor no necesita ser especializado y se debe realizar sobre un tema de interés. Y para esto, solo se requiere que se haga una investigación profunda sobre el tema. Es importante considerar la estructura de este tipo de texto, su título, introducción, desarrollo, conclusión y fuentes biográficas para dar el rigor de conocimiento científico. Asimismo, estas fuentes deben tener validez y confiabilidad. El artículo de divulgación debe ser redactado con un lenguaje sencillo, debe ser objetivo y poseer claridad y precisión. Al redactarlo, se debe tener en cuenta el uso de los signos de puntuación. Esos son herramientas básicas para el lector con el fin de tener una mayor comprensión lectora de los textos. Excelente repaso, Neurona. Ahora vamos a conocer cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es exigencia. Exigencia. Es el requerimiento o necesidad forzosa para que se produzca una acción o resultado. La Real Academia de la Lengua Española define esta palabra como la acción y efecto de exigir algo a alguien de forma caprichosa o exagerada. Quiero continuar diciendo que las cosas importantes en la vida exigen grandes sacrificios, pero luego traen cuantiosos beneficios. Ahora estamos ante un proyecto semanal relacionado con las canciones a través del tiempo. Y es que las canciones a lo largo de la historia han sido un reflejo de los gustos, las ideas, los pensamientos de las personas.
pudiéramos decir que son una exteriorización de esos sentimientos de esas personas, autores o intérpretes. La música está estrechamente ligada con el quehacer, el modo de vida de las personas. Desde la prehistoria, con los ritos de la vida y de la muerte, y así cada civilización ha dejado rastros de ese vínculo entre las personas y la música. Por ejemplo, en la Edad Media, las producciones o la mayoría de las composiciones estaban relacionadas con lo religioso, debido a que en esa época la Iglesia ejercía una gran influencia sobre la sociedad. De manera que el género lírico ha servido a las sociedades para expresar su cosmovisión. Ahora vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre el origen y la evolución de este género. El pasado de la lírica se remonta a la antigua Grecia, ya que fueron los poetas griegos los que empezaron a cultivar un tipo de poesía que no estaba pensada para ser leída, sino que estaba escrita para ser recitada. Por tanto, la manera de recitar estos textos estaba pensada de una manera concreta. Tenía que ser leída por un poeta o por un coro que estuviera acompañado de un instrumento musical, que, mayoritariamente, era la lira, ya que, según la mitología griega, este era el instrumento favorito de Apolo, el dios de la cultura y de las artes. La lírica es la forma más antigua de la poesía, y en sus orígenes nos encontramos algunos textos clásicos como son los Cánticos de Moisés o los Salmos de David, pero es en la India donde encontramos el que se considera el texto más antiguo de la lírica y que fue escrito en el siglo XV a.C., el Rig Veda. Se trata de un instrumento literario cuya principal característica es transmitir las emociones y los sentimientos del poeta. Normalmente, la lírica se realiza mediante poesía. Sin embargo, también existen textos escritos en prosa que también pueden considerarse como líricos. Son muchos los nombres de los poetas y autores que cultivaron la lírica. Algunos de los más conocidos son Orfeo, Esquilo, Sófocles o Eurípides. Estos últimos fueron, además, los precursores del drama de la literatura. Píndaro fue el poeta que llevó a la perfección la lírica y que la usó en las Olimpiadas. Nos encontramos con autores destacados como Horacio o Cátulo. Este último es considerado como uno de los poetas líricos romanos más destacados de la historia. Ahora vamos a ver una de esas canciones usadas a través del tiempo. Vamos a ver la décima. Y en nuestra clase nos vamos a centrar un poco más en este tipo de canciones. Neurona, esta imagen que aparece en pantalla, ¿puedes identificar de qué árbol se trata? Es una mata de mangos. Una mata de mangos y una décima. Al hablar de la décima, hay un personaje dominicano que no podemos dejar de mencionar. ¿Has oído, Neurona, la expresión coger los mangos bajitos? Claro, hace alusión a tomar las cosas fáciles. Pero vamos a ver de dónde surge esta expresión de coger los mangos bajitos. Vamos a leer ahora la obra titulada Los mangos bajitos, de un autor, poeta dominicano por excelencia, oriundo de Moca y representante del pueblo dominicano, de donde toma ese lenguaje y esas modalidades, las cuales él plasma en sus décimas y de allí retrata una imagen verídica del dominicano del siglo XIX. ¿Sabes de quién estoy hablando, Neurona? Sí, lo sé. Él es Juan Antonio Alís. Vamos a leer esta hermosa joya literaria, Los mangos bajitos. Dice don Martín Garata, persona de alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata. Pero treparse en la mata y verse en los cojollitos y en aprietos infinitos, como eso es tan peligroso, él encuentra más sabroso coger los mangos bajitos. Don Martín dice también que le gusta la castaña, pero cuando mano extraña la saca de la sartén y que se la pelen bien con todos los requisitos.
pero arderse los deditos metiéndolos en la flama, eso sí que no se llama coger los mangos bajitos. Por eso la suerte ingrata de la patria no mejora, porque muchos son ahora como don Martín Garata, que quieren meterse en la plata ganando cuartos mancitos, con monopolios bonitos, con chivos o contrabando, o así, de cuenta de mando, coger los mangos bajitos. Cuando hay revolución, maña es la más antigua, despachar a la manigua de brutos a una porción, que al mandarlos algún don, y los dones quietecitos, cada cual queda en su casa, para cuando todo pasa, coger los mangos bajitos. Cuando el toro está plantado, se verán miles toreros, allí en los burladeros, con el pitirrio apretado. Cuando el toro otro ha matado, al punto salen toditos, echando vivas a gritos y a empuñar buenos empleos, que son todos sus deseos, coger los mangos bajitos. Dejen ya la maña vieja de mandar al monte gente para tumbar presidente sin dar motivos de queja, que la prudencia aconseja que vivamos tranquilitos, como buenos hermanitos, que mucha sangre ha costado, y la ruina del Estado, coger los mangos bajitos. Y que vean lo que ha costado la tumba de dos poderes, que han muerto miles de seres que la tierra se ha tragado. Cuántas viudas no han quemado, y huérfanos infinitos, cuántas miserias y gritos, y cuánta sangre correr, por unos cuantos quereres, coger los mangos bajitos. Ahora lo que han de hacer, echarlo todo al olvido, y al presidente elegido ayudarlo a sostener, y evitar que vuelva a haber más viudas y huérfanitos, más crímenes y delitos, y lárguense a trabajar, los que quieren sin sudar, coger los mangos bajitos. Hermosa interpretación, hermosa obra literaria, coger los mangos bajitos. Esta es una especie de protesta del autor, el cual se quejaba de las autoridades de su tiempo, esas personas que le gustaba llenarse los bolsillos a costa del pueblo, pero también una protesta contra el dominicano del siglo XIX, que le gustaba lograr las cosas sin el mínimo esfuerzo. Neurona, cuando escuchas la palabra décima, ¿qué es lo primero que te llega a la cabeza? Una estrofa de 10 versos. Muy bien. Entonces, Pero antes de continuar, le notifico que tenemos una pregunta vía redes sociales. una pregunta, vamos a ver de qué se trata. Randy Rodríguez, desde Salcedo, nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo se relaciona el género lírico con la décima? Bien, buena pregunta, Randy, y gracias por escribir. La lírica o poesía es un gran género y la décima es un subgénero dentro de esta poesía o lírica. Es decir, que la décima está dentro de la poesía. La décima, como bien dijiste, Neurona, es un poema, una estrofa de 10 versos. Si notan, van a observar que están desde el 1 hasta el 10, 10 versos. Entonces, una décima es esto, pero estos 10 versos tienen una medida, una métrica. Están compuestos por versos de 8 sílabas, llamado también verso octasílabo. Podemos contar, por ejemplo, en el primer verso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si nos vamos al final, también, tanto el verso 1 como el verso 10 y los que están dentro de ese intervalo, tienen que tener 8 sílabas. De manera que la décima es una de las composiciones más rígidas, más estrictas. Esta métrica y esta rima se le atribuye al poeta, músico y novelista español Vicente Martínez Espinel. De ahí que este tipo de texto también es conocido como la décima espinela o décima espinel. Este fija una rima estricta. Por eso la décima es un texto, uno de los textos literarios de mayor exigencia, la décima espinela, mostrando la siguiente rima: A, B, B, A, C, C,
D, D y C. Vamos a ver ahora un poco de la historia de este tipo de texto y más adelante vamos a verlo en el texto, cómo rima un verso con el otro de acuerdo a la estructura fijada por Spinel. Historia de la décima. Una décima en poesía es una estrofa constituida por 10 versos octosílabos. Actualmente se usa esta palabra con el sentido específico de décima espinela o espinela. La espinela toma su nombre del poeta, novelista y violista rondeño y malagueño Vicente Espinel, de fines del siglo XVI, cuya contribución consistió en fijar la estructura de rimas de la décima en A, B, B, A, C, C, D, D, C. Además, solo puede haber pausas después de los versos pares, particularmente después del cuarto. Durante los siglos XVII y XVIII, la décima se usó con frecuencia para el epigrama y la glosa de otros poemas. Félix Lope de Vega, en su Arte Nuevo de Hacer Comedias, 1609, escribió que las décimas son buenas para quejas en las obras teatrales, pero las empleó indistintamente para cualquier tema. Desde entonces, no ha decaído su uso en la poesía española e hispanoamericana como forma tan cerrada como el soneto, y apropiada para el poema redondo y el epigrama, y ha sido la estrofa predilecta de algunos poetas de la generación del 27, como Jorge Guillén o Gerardo Diego. La décima es una de las formas estróficas de mayor arraigo y amplia distribución en toda Latinoamérica, siendo especialmente significativa en la poesía popular y rural. Ejemplo de esto es la actual pervivencia de prácticas como las payas, donde suele usarse que 2 o más cantores se enfrenten en un duelo de décimas improvisadas en el momento, con acompañamiento musical, generalmente la guitarra. Ahora vamos a ver cómo se disponen estos versos y analizaremos su terminación de acuerdo a esa estructura que hemos analizado. Lo primero que dijimos es que en este tipo de décima, cuya rima es consonante, el verso 1 termina en ata y debe rimar con el verso 4 y con el verso 5. Podemos ver entonces que se cumple garata, grata, mata. La terminación es la misma. Luego, el verso 2 tiene que rimar al final estos dos, el segundo con el tercero. Rango, mango. Su terminación es la misma. Ango, ango. Se cumple. A continuación, vemos que el verso 6 debe rimar con el verso 7 y el verso 10 o el décimo. Hitos, hitos, hitos. Ahí está. Cogollitos, infinitos y bajitos. Se cumple. Al final, el verso 8 y el verso 9 deben tener la misma terminación. En este caso, oso, oso. Reformulando entonces. En la décima, con esta estructura, la combinación es, el primer verso debe rimar con el cuarto y con el quinto. El segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo y el noveno, la misma terminación. ¿Estamos claros hasta ahí? Por supuesto, podemos decir que una décima es una estrofa poética formada por 10 versos octosílabos con rimas consonantes. Espera un momento. Si quiere, podría crear y compartir un ejemplo de lo que es una décima. Claro que quiero, vamos a ver. Solo necesito un poco más de tiempo. Ya lo tengo. Dice así. ¿Que neurona no es humana? Pues sí, están en lo correcto. Robot, pero con afecto. Veo el sol cada mañana. Caribeña, soy hispana. Tecnología de Quisqueya. Fui diseñada muy bella. Me divierte aprender y enseñar.
es mi deber. Al servirte, dejo mi huella. Excelente, Neurona, te aplaudo. ¡Cuánta creatividad! Y como estás tan creativa, vamos a pasar a la trivia del día de hoy, ¿te parece? Me parece bien. A continuación, te voy a proponer una décima, cuyos versos están desordenados. Siguiendo la estructura de la décima espinela, vas a ordenarlo y al final vas a leer cómo queda esa estrofa. Bien. Me parece perfecto. Esta es una obra titulada La fábula de las moscas del escritor español Félix María Samaniego. Leemos. Así, si bien se examina a un panal de rica miel, otra dentro de un pastel, presas de patas en él, que por golosas murieron, perecen en las prisiones los humanos corazones. 2000 moscas acudieron, enterró su golosina del vicio que los domina. Eso que has escuchado, ordénalo siguiendo la estructura de la décima espinela. Un momento, estoy analizando. Ya lo tengo. El primero, miel, rima con el y pastel, del cuarto y quinto verso. El segundo, acudieron, rima con murieron, del segundo y tercer verso. El tercero, golosina, rima con examina y domina. Sexto, séptimo y décimo verso. Y el último, el cuarto, corazones, rima con prisiones, octavo y noveno verso. Al final, la décima dice de la siguiente manera. A un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otra, dentro de un pastel, enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. Muy bien, Neurona, excelente. Muy buen trabajo. Entonces vamos a pasar ahora al resumen de la clase. ¿Qué te parece? Estoy procesando toda la información adquiridas en el día de hoy. Hoy aprendimos que en cada época el género lírico ha sido utilizado por las personas para exteriorizar sus sentimientos, pensamientos e ideas. Autores como Juan Antonio Alís y Félix María Samaniego escribieron varias décimas. La décima es una composición lírica que consta de estrofas de 10 versos octosílabos de rima consonante. Su rima y su métrica se atribuyen al músico español Vicente Martínez Espinel. En la décima, el verso 1 rima con el cuarto y el quinto. El verso 2 rima con el tercero. El sexto rima con el séptimo y con el décimo. Y el octavo rima con el noveno. La décima es la composición más exigente en la literatura, ya que sus reglas deben mantenerse por obligación. Muy bien, Neurona. Excelente. Gracias por ese resumen. Es importante que practiques lo que has aprendido. Te invito a escribir tu propia décima y a compartirla con el profesor en la escuela y con el resto de tus compañeros. Iniciamos esta clase hablando de la exigencia
partiendo de esa obra literaria que hemos venido analizando en el trayecto de la clase, Los mangos bajitos. Y a pesar de haber sido escrita hace tantos años, relata una realidad que nos es muy familiar, refleja algo que está cerca nuestro, que es parte de nuestro día a día. Nos deja ver claro que las cosas deben cambiar, que se exige, que es obligatorio que hagamos del esfuerzo y del trabajo honesto una cultura que desplace por completo esa manía de coger los mangos bajitos. Es así como lograr las cosas con el mínimo esfuerzo nos lleva y nos ha llevado a la ruina y al retroceso como personas y como nación. La experiencia viene gritando que ningún imperio se construye de la noche a la mañana. En la vida hay cosas que exigen esfuerzo, pero que el resultado es armonioso, así como la décima, algo que inspira a los demás. Recuerda lo que dice el proverbio: al perezoso le viene la necesidad como caminante y la pobreza como un hombre armado. Trabajemos, exígete más y verás los resultados. Hasta la próxima clase y que sean felices.